Bueno, queridos cursillistas, nos encontramos a través de este medio para compartir este momento de reflexión, de estudio, de lo que fuere, ¿no es cierto? En este contexto de pandemia que nos exige verdaderamente la creatividad para poder seguir sirviendo al Señor y sobre todo para seguir creciendo nuestro espíritu de familia como movimiento de cursillo de cristiandad en el ejercicio de una verdadera iglesia sínodo, una iglesia comunión, y que justamente este tipo de experiencias, de encuentros, de reflexiones, el encontrarnos virtualmente, es claramente un nuevo modo de vivir en este contexto que nos desafía esta iglesia sínodo, ¿no? Me han pedido que les comparta desde humildemente lo que uno va como sobre todas las cosas aprendiendo en el ejercicio del ministerio y también por supuesto en el estudio, digamos, del magisterio de la iglesia, que les comparta un poquito esta visión de la iglesia sínodo, ¿no? Que es claramente la eclesiología de Francisco. Y la razón de por qué entrar dentro de este concepto que es antiguo, porque es parte, digamos, de la tradición misma de la iglesia, ¿no es cierto? Las primeras iglesias cristianas tenían una fuerte impronta sinodal que significa nada más ni nada menos que iglesia comunión, iglesia fraterna, iglesia que se vincula, digamos, desde los distintos ministerios, servicios, dones y carismas, desde el amor fraterno, ¿no es cierto?, para la misión siempre, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, Francisco, en las cartas apostólicas, en las encíclicas, en las exhortaciones, pondrá siempre, digamos, como impronta este carácter sinodal de la Iglesia. Entre paréntesis, el magisterio de Francisco sabemos que se diferencia del magisterio de los papas anteriores por ser un magisterio netamente pastoral, ¿verdad? El magisterio de los papas anteriores tenían, diríamos, como una fuerte impronta dogmática, ¿no es cierto? Seguramente con un contenido también pastoral, pero donde el estrés, podríamos decir, era más lo doctrinal, dogmático. Francisco nos da como, digamos, elementos muy concretos de práctica pastoral. Y eso es el corazón de una iglesia sínodo, ¿verdad? Y por eso es que este momento que quisiéramos compartir es como, digamos, eso, ¿no? Como movimiento, situarnos frente a los imperativos pastorales de un magisterio que nos exige una honda reflexión para poder ser fieles a la iglesia y al carisma del movimiento de cursillos de cristiandad. Nosotros, es una premisa fundamental, ¿no? Sabemos que todo carisma es un don inmenso, un regalo dado a la iglesia, a través del carisma que se le ha dado a un fundador o a los fundadores, ¿verdad? Y entonces el carisma será fiel siempre y cuando, digamos, esté dentro de lo que llamamos el kairos del Espíritu o el Espíritu Santo que habla hoy a la iglesia, ¿verdad? Y entonces, donde el movimiento escucha la voz del Espíritu que le habla hoy, a través del magisterio de la iglesia. Por eso, ser fieles al magisterio de la iglesia, que es la voz del Espíritu Santo hablando en el presente, hoy, kairos del Espíritu, es ser fieles al carisma. Porque ciertamente, digamos, el tiempo desafía a la iglesia y a los carismas, y por supuesto entonces el movimiento de cursillo de cristiandad, para que ese anuncio del evangelio sea actualizado en el tiempo presente y hable el lenguaje del tiempo presente y asuma también de alguna manera una metodología que sea incisiva, vale decir, eficaz en el tiempo presente. Y eso lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso es que el magisterio de la iglesia es
la instancia fundamental a través de la cual el Espíritu Santo le habla a la iglesia y a los movimientos y al carisma, en ese sentido, ¿no? Debemos decir que, digamos, como movimiento eclesial, nosotros estamos llamados a poner en práctica el magisterio completo de la iglesia, ¿no? Porque no es que el magisterio se debe adaptar al carisma del movimiento, sino que es al revés, el carisma claramente se adapta al magisterio de la iglesia, y no es que nosotros podemos tomar aspectos del magisterio de la iglesia que coincidan o que empalmen perfectamente con el carisma del movimiento, sino que el magisterio de la iglesia se toma de manera absolutamente total y completa. Eso significa ser, obviamente, fieles a nuestra Santa Madre, la Iglesia, ¿verdad? Cuando cumplimos a cabalidad ese magisterio. Pero claramente nosotros como movimiento nos encontramos como muy dentro de ese magisterio, porque claramente el movimiento de Cursillo de Cristiandad es un movimiento netamente pastoral, netamente misionero. Si hay algo que es propio del anuncio mismo, digamos, mejor dicho, del método mismo del movimiento de Cursillo de Cristiandad, es el querigma, es el anuncio, es el ir, la iglesia en salida, la iglesia que va a la periferia, a los alejados, la iglesia que, digamos, está metida en el mundo, la iglesia que habla en el lenguaje para que ese mundo, digamos, sea afectado, ¿no? Digamos, en su realidad concreta, digamos, es el método del cursillo. Y por eso es que nos parece tan familiar, tan nuestro, este magisterio de Francisco, y que tiene, como decía, esta fuerte impronta, digamos, de sínodo, ¿no? Que es también lo propio del movimiento. El movimiento, digamos, no es nada sin esa fuerte impronta y experiencia comunitaria, sin esa fuerte impronta de amor mutuo que involucra netamente a los miembros, los compromete y los envía. Eso es una iglesia sínodo, ¿verdad? Y por eso es entonces que diríamos que este magisterio de Francisco, que nos presenta esta iglesia sínodo, comunidad de redimidos, reunidos en amor fraterno, con una fuerte experiencia de Cristo, de Jesús, el resucitado en medio de ellos, y que sale disparada a los cuatro vientos para anunciar el Evangelio, es algo como tan nuestro, ¿no? Algo como tan propio, algo como tan de nuestro método, diríamos, ¿no es cierto? Y por eso esa primera aproximación, ¿no es cierto? Es el magisterio de Francisco, esta iglesia sínodo, encaja plenamente dentro de lo que es el método de Cursillo de Cristiandad, y por eso es que debemos nosotros discernir, reflexionar el magisterio de Francisco en los sendos documentos, exhortaciones y cartas que el Papa envía, porque todos ellos tienen, digamos, como una resonancia absoluta en el movimiento, que se siente absolutamente dentro de ese magisterio, digamos, que es tan pastoral, que es tan misionero, que es tan de avanzada, podríamos decir, ¿no? Y que de alguna manera el magisterio, digamos, de Francisco, con esta fuerte impronta sinodal, de alguna manera es superador de esta iglesia clerical, ¿no es cierto?, que es justamente lo contrario a una iglesia sínodo, ¿no? La iglesia sínodo es la comunidad de los reunidos, donde los dones, carismas, talentos, ministerios, digamos, están en orden al servicio y a la misión. A veces, digamos, una iglesia demasiado clerical es una iglesia demasiado, digamos, atada a la estructura, y casi como que todos los ministerios, todos los dones, talentos estarían como al servicio de la estructura. No. La iglesia sínodo, digamos, vive justamente esa dimensión riquísima
de la vida del Espíritu, que dona talentos, que dona carismas, que dona ministerios, digamos, a la iglesia, pero para que esta iglesia sea testigo y para que esa iglesia esté en el mundo y sea enviada a la misión. Es, como lo dice claramente también Aparecida, que es nuestro magisterio, digamos, de América. Nosotros claramente somos una iglesia que está en estado de misión, que está anunciando a tiempo y a destiempo, que todo ambiente, todo lugar, toda persona es claramente un espacio propicio para evangelizar, para anunciar. ¿Y qué anunciamos? Al Cristo vivo. Un aspecto también fundamental de Francisco en este magisterio suyo es que Francisco ha dicho, ¿no? Mis predecesores ya sentaron las bases, digamos, doctrinales de todos los aspectos de la vida de la iglesia. Por eso yo, lo doctrinal, por supuesto, el Papa, por supuesto, el garante de la doctrina de la iglesia, ¿no es cierto? Pero dice, como que no le doy en este tiempo importancia porque ya se la ha dado, ya sabemos, ya conocemos, ya estamos instruidos. En este tiempo, digamos, es la impronta del anuncio, del querigma, vale decir, del encuentro con el Dios vivo, lo que debe caracterizar la acción misionera evangelizadora y la que debe de alguna manera permear transversalmente toda la vida de la iglesia y por supuesto entonces los carismas. La preocupación no será tanto la doctrina, aunque es importante por supuesto, pero digo, el Kairos del Espíritu hoy nos habla, digamos, de un mundo que nos desafía para que llevemos allí al Cristo vivo. El anuncio del querigma, ese anuncio conmovedor que conmueve las entrañas, que conmueve las estructuras, que conmueve la historia, el anuncio revolucionario de la presencia de un Dios que es real y que está vivo. Podríamos decir, Dios es amor. Pero ¿cómo me doy cuenta que Dios es amor? Nos envió a su Hijo Jesucristo. No solo nos envió a su Hijo Jesucristo, Él padeció, dio la vida por nosotros, murió y resucitó para nuestra salvación. Cuando decimos resucitó para nuestra salvación, decimos está vivo. Y es en ese momento entonces donde nosotros nos damos cuenta que el contenido fundamental del anuncio y del evangelio tiene que ver con potenciar de manera categórica el encuentro personal con Jesús y con Jesús vivo. ¿Y dónde lo vas a encontrar a Jesús vivo? En la comunidad, en la iglesia, en los sacramentos, en la acción propia de Cristo que como cuerpo místico predica, evangeliza, sacramenta, profetiza, sirve, etcétera, en la iglesia, ¿verdad? Pero allí tiene que estar el Cristo vivo, es decir, un movimiento, cualquiera fuera el carisma, que no irradie la presencia del Cristo vivo en sus estructuras, en sus métodos, en sus procesos catequéticos y evangelizadores. ¿Qué movimiento es? ¿Qué iglesia sínodo es? Es una iglesia muerta, es una iglesia anquilosada, es una iglesia que cruje en sus estructuras herrumbradas, pretendiendo lo que también otros papas decían, ¿no es cierto? Mantener lo que tenemos y no abrirte a la novedad del evangelio que te está desafiando y que te coloca frente a ese mundo que te exigirá a fondo para que le presentes a Jesús como una propuesta atractiva, que impacte, que apasione, que te emocione, que te conquiste el alma, que es lo que pasa en el cursillo. La experiencia del cursillo es eso, ¿no?
¿Por qué la gente que hace el cursillo siente que se le revoluciona la vida? Porque la impronta fundamental de esa experiencia está caracterizada por el amor comunitario, el amor fraterno y el poder palparlo a Cristo vivo en el cursillo. Eso, ¿no? Por eso el contenido fundamental de este magisterio de Francisco como iglesia sinodal, diríamos, ¿no? Es hacer aparecer más que la iglesia jerárquica a la iglesia sinodal en los términos en los que acabo de explicar. Eso está bueno como recordarlo porque, digamos, los seres humanos tenemos la tendencia de estructurarnos y estructurarnos de tal modo que, digamos, nos volvemos absolutamente jerárquicos. Y entonces, o estructurados de tal manera que, digamos, le quitamos todo aire al método o al carisma, justamente por cuidar y salvar siempre la estructura. Y la estructura, sin kairos del espíritu, es un esqueleto que no tiene vida, es un cuerpo muerto, ¿verdad? Y es allí entonces donde Francisco, cuando nos presenta justamente esta iglesia sínodo, reunida, fraterna, con el Cristo vivo y el Espíritu Santo palpitando dentro de ella, digamos, la que nos salva entonces de esa tendencia que tenemos de institucionalizar todo, de estructurar todo, dogmatizar todo, canonizar todo, llenar de preceptos todo y sacarle lo esencial a la iglesia, que es la vida del Espíritu y que es el Cristo vivo obrando en sus miembros, según dones, talentos y carismas, profundamente unidos, ¿no es cierto?, por el resucitado, pero digamos en salida, abiertos al encuentro del hombre, de la historia. Y en este sentido debemos decir que Francisco tiene frases como muy memorables. Dice: yo prefiero una iglesia lastimada, herida, pero en la calle, que una iglesia pulcra, encerrada en el templo. Es como secuestrarlo a Cristo y ponerle bajo 50.000 barrotes o una caja blindada de acero para que no salga, ¿no? Y entonces esa iglesia pulcra contradice de alguna manera la iglesia sinodal, ¿no es cierto? La iglesia sinodal es la que se compromete con el mundo, la que se va al barro, la que se juega, la que se arriesga. Después vamos a ver las características, así como abuelo de pájaro. Después ustedes tendrán la oportunidad de estudiarlo en el documento, ¿no? Cuáles son las características de esta iglesia sinodal. Y una vez que vemos las características de esta iglesia sinodal, es legítimo, es lícito, es urgente, es imperativo, es lógico que nos planteemos preguntas como movimiento para entrar entonces dentro de ese magisterio sinodal, que es el kairos del Espíritu hablándole hoy a la iglesia, al movimiento de los carismas, para ser fieles justamente a la iglesia y fieles al carisma. Y en ese sentido entonces veamos cuáles son las características de esta iglesia sinodal, ¿no? Que tiene una característica de gran fuerza vincular, fraterna, de corresponsabilidad y compromiso, de unidad, de diversidad de ministerios, todos absolutamente enfocados al servicio en la misión, con una fuerte impronta de Cristo vivo, Cristo real, resucitado en medio de nosotros, que emerge en el cuerpo místico que es cada cursillista, llevando la iglesia entera en su metro cuadrado y haciéndolo presente de una manera tangible, real, no discursiva ni doctrinal, sino vivo en vos, en tu talante, en tu valentía, en tu ver la realidad, hablar, escuchar el mundo y no quedarte de brazos cruzados. La iglesia es cada cursillista con todo el contenido fundamental de lo que la iglesia en sí misma es. La iglesia victoriosa de Cristo es cada bautizado en el mundo triunfando
por sobre las tinieblas, el pecado, la mentira, la trampa, allí está, ¿no? Pero claro, necesitamos esta iglesia sinodal encarnada en nosotros, según el magisterio de Francisco, y con estas características que voy a describir, porque ya me estoy, digamos, hablando mucho, de lo que es una iglesia sinodal, ¿no? Y que, por supuesto, la volvemos siempre, digamos, a nuestra realidad como movimiento, ¿no es cierto? Esta iglesia que Francisco nos presenta tan atractiva, ¿no es cierto?, es una iglesia pueblo de Dios o iglesia comunión, no iglesia jerárquica. En igualdad de condiciones significa pueblo de Dios, ¿no? Congregado en comunidad donde no hay jerarquía de poder, sino distinción de roles de servicio para la misión. Porque ¿para qué vamos a tener roles de servicio y ministerio si no anunciamos nada, si no generamos nada, si no provocamos nada? Todo es en función de la misión. El desarrollo de este concepto, Francisco, sería como la iglesia comunión es iglesia, comunión misionera y discipular, podríamos decir, hermanos unidos para evangelizar. Ahí está, en palabras más sencillas. Hermanos unidos para evangelizar. Pero fíjense ustedes que cada una de las palabras tiene una consecuencia impresionante, ¿no? Hermanos. Los cursillistas somos verdaderamente hermanos. Unidos, estamos unidos para evangelizar. Esa es la pasión del cursillista, el anuncio del evangelio. Eso es pregunta para responder, ¿verdad? Una iglesia humana, esa es otra característica de la iglesia sinodal, una iglesia humana. No somos santos, puros, impolutos, somos humanos, frágiles, vulnerables, con gestos de ternura, de cercanía, contenedora de personas, que cuidan los vínculos. Y justamente son los vínculos, no es tanto la estructura como el vínculo que debe darle vida a esas estructuras. Una iglesia humilde, no somos ostentosa ni poderosa. La iglesia humilde, la iglesia sinodal es una iglesia humilde. La iglesia sinodal nos refiere siempre a la iglesia de los primeros tiempos, ¿verdad? Una iglesia de la ejemplaridad. ¿Cuántas veces nos llenamos la boca diciendo un montón de cosas que no somos capaces de vivir, ¿no? Nos falta la coherencia testimonial. Una iglesia de la ejemplaridad es una iglesia sínodo, ¿no es cierto? Una iglesia de discípulos misioneros. Discípulo tenemos un solo maestro que es Jesús. Nosotros, digamos, nuestro foco, nuestro centro, el centro de nuestra vida es Cristo. Pero para ser misionero, o sea, tenemos siempre delante la misión. Es una iglesia discipular de testigos y enviados. Una iglesia que lee los signos de los tiempos, atenta. Mira, escucha, habla. Por eso Francisco en el documento del Evangelio de la Alegría dice por ahí, ¿no? Ciegos, sordos y mudos parecemos los católicos. Ay, 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 de un cursillista ciego, sordo y mudo. No ve la realidad. No escucha la realidad y el clamor que le resuena por todas partes. Y se queda callado, no habla, como si no tuviera nada que anunciar. ¿Qué iglesia es esa? ¿Verdad? Es una iglesia de puertas abiertas. No hay, digamos, posibilidad ni de esas actitudes a veces elitistas que a veces tan comunes en los movimientos, ¿no? Nos volvemos sociedades cerradas, elitistas, donde si no reunís estos requisitos, no podés ser parte de los elegidos, de los puros, de los santos. Una iglesia de puertas abiertas. Una iglesia en salida es claramente una iglesia de puertas abiertas. Dinámica, itinerante, callejera, en salida, todo eso es la iglesia sinodal. Una iglesia samaritana, casa de todos y hospital de campaña. Fíjense esta imagen. Un movimiento que no tenga esta característica no es un movimiento fiel al magisterio de la iglesia y no es fiel entonces al evangelio y no está escuchando la voz del Espíritu que le habla hoy. Si no es un movimiento samaritano,
vale decir que se dobla frente al que está caído, casa de todos pueden venir, no hay posibilidad de exclusión de ninguno. Bien, quiero llegar entonces al punto fundamental de esta charla, entonces, que ha sido medio extensa, me parece, ¿no? Pero es todo esto, todo este documento que ustedes lo van a trabajar, lo van a leer más concienzudamente y más en detalle. Yo hice, digamos, solamente un pantallazo general. Debe llevarnos a esto. ¿Qué pregunta le genera este magisterio de iglesia sinodal al movimiento de cursillos de cristiandad? En orden a poner en práctica el primer anuncio del Evangelio. ¿Somos o no un movimiento sinodal? Podría ser la pregunta, ¿no es cierto? Hay varias preguntas, pero yo quisiera, digamos, visto de la participación en mis plenarios, en los plenarios que he participado y entrando un poco en lo que es la vida del movimiento, creo que algunas preguntas son muy fundamentales, digamos, en relación a lo que nos plantea el magisterio de Francisco de esta iglesia sinodal. Y hay preguntas que claramente tenemos que hacerlas y que tenemos que responder. He seleccionado solamente algunas, ustedes podrán trabajarlas a todas en el documento. ¿Cuáles son las situaciones de pobreza no visibilizadas que esperan una respuesta hoy en el movimiento de cursillos? Por ejemplo. ¿De qué manera concreta el movimiento está discerniendo el cómo integrar la fragilidad al cursillo para expresar la actitud misionera que nos pide hoy el magisterio de Francisco? Y si no lo estamos haciendo, ¿qué pasos concretos debemos dar para poner en práctica el magisterio de la iglesia? Integrar la fragilidad, que es claramente también parte del magisterio de la iglesia de Francisco, de la alegría del amor, ¿no es cierto? Y que él habla justamente de estos tres verbos, ¿no? Acompañar, discernir e integrar. La integración eso es magisterio de la iglesia, tiene que ser hecha. No es que algunos no pueden integrarse por cualquier razón que fuere. Según lo que plantea Francisco, si queremos ser fieles al Evangelio y al hoy del Espíritu que sopla en el Kairos, es que todos deben sentirse amados por la iglesia y ser parte y participante de ella. No hay ciudadanos de segunda clase en la iglesia, porque eso no es evangélico. No tiene nada que ver con Cristo. No tiene nada que ver, según lo manifiesta el Papa, con el magisterio de la iglesia. ¿Cuáles son los caminos de inclusión que podemos tener en el cursillo en relación a las nuevas configuraciones sociales de familia? Gran desafío. ¿En qué necesitan los jóvenes una real y mayor participación dentro del cursillo para que puedan encontrarse con la persona de Jesús? Y por último, ¿cuáles son los condicionamientos personales o comunitarios en el movimiento que obstaculizan un camino de conversión pastoral y reforma misionera verdadera? Están las otras preguntas que ustedes las trabajarán seguramente, ¿no es cierto? Pero son las que más me resuenan a mí y que quería como compartirlas. Bien, hermanos, fue una gran alegría poder compartir a través de este medio este momento. Ojalá que les sirva el humilde aporte que les he hecho. Concluyo simplemente diciéndole a todos que los quiero mucho, que los llevo en mi corazón, a esa escuela, esas escuelas y a esa mesa y a esas zonas, ¿no?, con las que he interactuado en los 2 o casi 3 años en el que fui yo asesor de la Mesa Nacional. Un gran abrazo y de colores y anunciar el Evangelio. Muchas gracias.